Estimados estudiantes, bienvenidos a la tarea 4 del curso Fundamentos de Instrumentación. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta unidad veremos el tema Dinámica de fluidos, caudal, el cual lo desarrollaremos juntos a continuación. Bien, el tema que vamos a ver hoy día se denomina Dinámica de fluidos, caudal, más conocido como cantidad de flujo que circula en una unidad de tiempo. El objetivo general. Al finalizar el presente tema, el participante estará en condiciones de conocer los diferentes tipos de principios en la medición de caudal, usados en instrumentación y en los procesos industriales. Vamos a ver ahora los instrumentos que se usan en lo que es medición de caudal. El caudal es variable en el proceso básico, más difícil de medir. Existen numerosos tipos de medidores, el cual vamos a enumerar a continuación. Tenemos primero los elementos deprimógenos. Tenemos los transmisores de presión, lo que es medidores másicos o efecto Coriolis, los medidores tipo Vortex, ultrasónicos y magnéticos. Dentro de los elementos deprimógenos, se denomina así a este elemento primario, cuya diferencia de presión o pérdida de carga se vincula al caudal, que circula en una relación determinada. Dentro de los elementos deprimógenos más usados tenemos los placa de orificio, tubo Venturi, boquilla de codo, tubo Pitot y cuña. Placa de orificio es una restricción con una abertura pequeña. Es un plato con una abertura pequeña, del tamaño del diámetro de una cañería. La placa de orificio es típica, presenta un orificio concéntrico, con bordes agudos. Esto debido a la enorme sección, a la menor sección, la velocidad del fluido aumenta. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, el fluido en este corte de sección aumenta su velocidad. ¿Correcto? Al aumentar la velocidad, produce una caída de presión. En la parte 1 tenemos una presión mayor que en la parte 2. ¿Correcto? Esta caída de presión no se recupera debido a la turbulencia alrededor de la placa, ocasionando un alto consumo de energía. Es de forma sencilla, ustedes ven acá, es una chapa con un círculo adentro. Esta normalmente se usa para medir flujos, como hemos dicho. En ciertos casos, cuando circula gas, se utiliza un transmisor multivariable. Entonces, este sensor va colocado en la tubería, dentro de la tubería. Debido a la menor sección, la velocidad del fluido aumenta, causando la correspondiente disminución de presión. La placa orificio es el sensor de caudal más comúnmente usado, porque presenta una presión no recuperable muy grande. ¿Correcto? Esto es debido a la turbulencia alrededor de la placa. Tubo Venturi es similar a la placa de orificio, pero está diseñado para eliminar la separación de caídas próximas a los bordes. El cambio de sección transversal se produce un cambio entre la sección convergente y la garganta. Como vemos en la figura, tenemos un cambio de sección, pero no tan fuerte. Entonces, que también se produce una caída de presión en el lado de baja presión. Este es más caro que la placa orificio. El tubo Venturi tiene una caída de presión no recuperable mucho menor. Entonces la caída de presión es menor acá. Entonces acá tenemos la figura. Acá se toma la presión positiva y la presión negativa. Y esto va a un transmisor para poder calcular el caudal. Boquilla y codo. También la boquilla es una restricción o una sección de aproximación en un contorno elíptico. Se mide la caída de presión entre un diámetro aguas arriba y un diámetro aguas abajo de la cañería. Las boquillas proveen una caída de presión intermedia entre placa orificio y el tubo Venturi. El codo produce un cambio de dirección del flujo de la cañería, generando una presión diferencial. ¿Correcto? Esto es resultante de una fuerza centrífuga. Tubo Pitot y anúbar. Bien, el tubo Pitot mide la presión estática y dinámica del fluido en un punto de la cañería. Este caudal puede determinarse a partir de la diferencia entre ambas presiones. Correcto. El anúbar consiste en varios tubos Pitot,
ubicados a través de la cañería y proveer una aproximación del perfil de velocidad existente. El tubo pito y anúbar aportan caídas de presión muy bajas, pero no son físicamente resistentes y solamente pueden ser usados en líquidos claros, no muy viscosos, exactamente. Acá tenemos el tubo Pitot, correcto, tenemos la presión de dinámica y la presión estática a la vez. Y el anúbar, que presenta varios tubos que se asemejan al perfil de la velocidad del fluido. Entonces, ambos elementos también sirven para medir caudal, basándose en el principio de presión diferencial, ¿correcto? Y acá tenemos el tubo Pitot dentro de un medidor, ¿correcto? Y acá están las tomas de presión alta y baja, respectivamente. Entonces, estos tipos de elementos son usados para fluidos limpios, se puede decir, donde no hay presencia de elementos que puedan obstruir o malograr el tubo. Bien. Ahora vamos a ver el caudalímetro. Caudalímetro o medidor de flujo de turbina. Se usa para medir caudal en líquidos limpios, mediante detección de rotación de álaves. Hay una rotación de álaves. Esto se usa mucho también en lo que es medición de agua, ¿no? En los medidores que hay en las casas. Es parte del principio, son unas turbinas que van moviéndose a través de el movimiento genera de rotación al fluido que pasa por esa tubería. Las partes básicas del medidor son el rotor de la turbina y el detector magnético. El fluido circula sobre los álaves del rotor, lo que hace girar, y la velocidad rotacional es proporcional al caudal volumétrico, ¿correcto? El detector magnético es un imán en la parte superior que capta los pasajes de los álaves, la velocidad de rotación, se puede decir. Estos son muy usados para fluidos limpios. Normalmente estos se usan también para lo que es medición de agua doméstica también, ¿no? Pero son más pequeños. El medidor de vórtices. Se usan también para medir caudal. El cuerpo genera unos vórtices. Estos vórtices son los remolinos que se desprenden del cuerpo a una frecuencia proporcional al caudal volumétrico. Entonces estos medidores hacen que se generen unos remolinos internamente. Bien, estos vórtices se van desplazando a través del medidor, creando áreas alternadas de baja y alta presión. Estas presiones alternadas hacen responder al elemento de detección y produce una señal eléctrica de la misma frecuencia que se generan los vórtices. ¿Correcto? Entonces estos elementos generan estos vórtices dentro de la tubería. Y por esa diferencia de presiones también esos vórtices son proporcionales al flujo que está pasando. A mayor cantidad de vórtices, mayor caudal. El medidor de engranajes. Este es uno de los tipos más populares de medidor de desplazamiento positivo. Consiste en dos ruedas maquinadas y una cavidad de medición. El paso del fluido a través del medidor hace girar unas ruedas ovaladas, como vemos en la figura. Cada rotación de la rueda corresponde al paso de una cantidad de flujo a través del medidor. La rotación de las ruedas puede ser detectada por un sensor de proximidad que genera una señal eléctrica con una frecuencia proporcional al caudal. ¿Correcto? Entonces, esto es otro tipo de medidor para poder medir caudal. Normalmente se usan en fluidos un poco viscosos, pesados, para poder mover esa inercia del caudal, de los engranajes también. El transmisor de presión diferencial. Este es un elemento muy importante. Bueno, estos elementos miden la presión diferencial, originado por una caída de presión, por ejemplo, de la placa orificio. Estos medidores van con placa orificio en la parte sensora. La placa orificio es una placa delgada con un orificio que actúa como restricción en el paso de la corriente de flujo. Entonces, estos tienen dos tomas, estos medidores, una toma baja y una toma alta. La energía requerida para incrementar la velocidad del fluido se obtiene a través de una reducción de presión estática. Entonces, ese caudal o esa cantidad de flujo que pasa por una tubería es proporcional a la caída de presión por la raíz cuadrada y por una constante, supuestamente.
Ahora vamos a ver los medidores de flujo o medidores de caudal másico. Estos medidores se caracterizan por el efecto Coriolis. Miden la masa a través de inercia. El gas denso o líquido que fluye a través de un tubo hace vibrar un pequeño elemento actuador. Esta aceleración produce una fuerza de torsión medible en el tubo, que es proporcional a la masa. Estos elementos se usan mucho para medir o mide fluidos detergentes, mide fluidos combustibles y solventes. Por ejemplo, esto se usa mucho en las refinerías, en las petroleras, para medir crudo, para medir gasolina, para poder medir benzina, etcétera, etcétera. Efecto Coriolis tiene. Medidores de caudal ultrasónico, se basa en el cálculo de la diferencia de tiempo. Este emite ondas sónicas desde un punto a otro. Entonces, el tiempo que demora en llegar la onda de un lado al otro es la velocidad. Entonces, al medir la velocidad, indirectamente mido el flujo el flujo del fluido que está pasando, ¿no? Entonces, al medir aguas arriba y aguas abajo, mide la velocidad del flujo, es proporcional a la diferencia de tiempo de tránsito de cada señal. Estos normalmente se usan para medir fluidos conductivos, aguas residuales, aguas con sal, etc. Transmisor de caudal magnético. Estos basan su principio en la ley de Faraday. Se genera un campo magnético interior que corta la velocidad del fluido, corta esas líneas, y el campo magnético es variable. Se genera un campo una tensión variable, que es proporcional al flujo. Entonces, la exactitud de estos equipos son muy grandes. Tienen un rango de más o menos 0,5% del caudal. La medición de fluidos en este equipo, mide fluidos conductivos. Esa es la principal característica. Por ejemplo, el agua salina, la leche, ¿correcto? Otros fluidos con conductividad. Bien, vamos ahora a ver las conclusiones. El flujómetro es un instrumento que se usa para medir caudal lineal y no lineal. Mide también masa o volumen de un líquido o gas. Los caudalímetros miden velocidad de un fluido a través de la conducción determinada. Se observó la característica principal para medir el flujo. El venturímetro está basado en la diferencia de presiones provocadas por el estrechamiento de una sección transversal. Se determinó que el medidor de flujo llamado placa orificio se basa en las mismas características que el venturímetro, con la diferencia que el conductor no se reduce en sección transversal, sino que en cierta región posee una placa con un orificio ubicado en una posición determinada. En otras palabras, todos estos equipos basan su principio en la caída de presión, ¿no? En el caso de los placas orificio, por presión diferencial, ¿correcto? Y también tenemos los que es medidores magnéticos, ultrasonido, medidores de turbina y los caudalímetros. Bien, estimados estudiantes, el día de hoy hemos visto los medidores de caudal, las características de estos equipos en su medición respectiva de este factor muy importante en los procesos. Hemos visto los elementos primarios, por ejemplo, placa orificio, tubo Venturi, tubo Anugar, tubo Pitop. Hemos visto también los medidores de caudal, los caudalímetros. Hemos visto los medidores másicos, los medidores tipo Vortex, ¿correcto? Y los medidores ultrasónicos. Las diferentes tecnologías usadas en el campo de medición de caudal. Bien, jóvenes, los invito pues a repasar sus videos tutoriales, a revisar y desarrollar los ejercicios prácticos en la plataforma y desarrollar todas las tareas respectivas. De mi parte es todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.